Buenas noches, bienvenidos al programa. Programa bastante difícil hoy de entender. Y yo arrancaría diciendo, como preámbulo a lo que vamos a tratar hoy, es que la esperanza es lo último que se pierde. Y es algo que todos los seres humanos tenemos aquí, introyectado en nuestra cabeza. La esperanza es lo último que vamos a perder. Pero resulta que el tema del día de hoy, que como les digo es bien complejo, vamos a hablar de la eutanasia, el derecho a morir dignamente. Pero si usted lo mezcla con lo que le acabo de decir, ahí es bien complicada la cosa. Don Germán Mendoza, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Nacho. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros televidentes. Complicado el tema porque usted sabe que cuando se habla de estos asuntos, mucha gente sale a opinar. Mucha gente a veces que uno no sabe por qué opinan del tema, pero hay muchas voces que escuchar. Muchos inconvenientes le resultan a esto cuando se trata de regular, porque es que acaba el Ministerio de Salud de hablar sobre el tema. Y es un tema muy complicado porque ahí están en juego muchas consideraciones y de eso vamos a hablar esta noche. Don Juan Carlos Giraldo Sanín, vicealcalde de la ciudad de Medellín, de Salud. Salud, Inclusión Social y Familia. Eso sí. Está muy bien. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Germán. Buenas noches, compañerito de mesa. Buenas noches para todos. Don Leonel Valencia, psicólogo, especialista en el comportamiento de nosotros, que bien mal nos comportamos, ¿sí o no? Algunas veces. No, eso entra dentro de la característica humana. Buenas noches a todos, buenas noches al invitado. Germán, tenemos posiblemente otro invitado, el doctor Gustavo Quintana, médico especialista en eutanasia desde la ciudad de Bogotá. Estamos tratando de tener nuestro diálogo con él vía Skype. Pero usted hizo una pregunta muy interesante, Germán, ahorita antes de iniciar el programa. Este es un médico que lleva muchos años realizando este procedimiento y usted le preguntó aquí a nuestros invitados, ¿por qué no estaba en la cárcel? Yo quiero que ustedes nos cuenten un poco los antecedentes de lo que es la eutanasia en Colombia. Pero usted me deja que le redondee cifras para explicar por qué hice la pregunta. Pues que se la quería hacer al doctor Quintana cuando logremos tener la comunicación, pues se la vamos a hacer. Porque ha hecho 230 y él dice, en las diferentes entrevistas ha dicho que la primera la hizo hace 30 años. Hace 30 años, entonces hace 30 años no sé qué legislación había y por eso preguntaba yo por qué no estaba en la cárcel si se supone que eso no era legal en ese entonces. Hablemos de los antecedentes. A ver, Nacho y Germán, digamos que habría que mirar en qué circunstancias se ha generado este procedimiento que el doctor dice que hace 30 años. Porque si lo miramos desde la historia de la medicina, el médico siempre ha tenido una función de ser compasivo con el paciente. Y esa eutanasia se considera que hay varias consideraciones con respecto a la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es dejar de hacer, es no hacer algunas medidas, digamos, médicas, sostener el dolor, pero digamos el tema de la alimentación, el tema de un respirador automático, etc. Es como dejar morir. Es como dejar morir, digamos, en un corto plazo. Entonces, digamos que esa es una eutanasia pasiva. Esa eutanasia pasiva yo creo que va ligada al ejercicio de la medicina, en esa medicina compasiva, en algunos casos muy especiales. Entonces, habría que mirar por qué. Pero, en caso concreto, desde el año 1997 da una sentencia de la Corte Constitucional. El ponente fue, que en paz descanse, nuestro gran jurista Carlos Gaviria. Allí prácticamente se despenalizó en Colombia esta práctica, digamos, de la eutanasia compasiva, ¿cierto? Entonces, digamos que había ya un marco normativo desde el año 1997 donde se permite, bajo unas condiciones que, dada la voluntad del paciente, ese consentimiento claro, una enfermedad terminal o crónica no recuperable, un sufrimiento del paciente y un médico graduado que va a, digamos, a efectuar el procedimiento ya estaba prácticamente dentro de nuestras normas desde el año 1997. Muy bien. ¿Qué pasó en estos días, Germán, entonces? Bueno, y yo lo que quiero preguntar es por qué apenas pasó en estos días, porque sale el ministro de Salud ahora a hablar, digamos, de una especie de reglamentación, porque la Corte lo había ordenado también. Digamos que se comienza a hablar del tema ya, a organizar cómo es que se va a hacer esto.
Básicamente de eso es lo que se trata, y la pregunta que yo quiero hacer es, ¿por qué si desde el 97 se había hablado de despenalizar, apenas ahora se está reglamentando esto? O sea, ¿por qué tanta demora? Pues a ver, desde la sentencia lo que se expone, como lo dice acá el doctor, básicamente es la despenalización, o sea, la no judicialización, cuando se cumple con esos parámetros de ser una enfermedad terminal y que no se pueda recuperar. En esa sentencia lo que se expone es que básicamente se parte dentro de las doctrinas que anteriormente se tenían en este país constituidas para el espectro de salud, con la parte teológica. Ya se le da un espectro mucho más biológico y se le pone a esa persona, el que está en ese sufrimiento como tal de esa enfermedad, la capacidad de decidir sobre qué quiere hacer. ¿Quiere seguir con los tratamientos? ¿Quiere seguir con los cuidados paliativos? O básicamente toma una decisión con relación a ese espectro. En este caso lo que se da es, durante todo este tiempo, durante todos estos años, no existía un marco, una ley, como ya se está creando en este momento, que se crea una resolución y que el Ministerio de Salud plantea unos lineamientos, un equipo interdisciplinario como tal, que va a estar presente durante la toma de esa decisión y los análisis que se tienen que hacer respectivamente. Una de las confusiones que se presentaba era que la gente pensaba que las EPS o las IPS por derecho tenían que tomar esa decisión. Y en la sentencia como tal, en la del año pasado, en la 790 como tal, lo que dice la Corte es, bueno, es que no existe una reglamentación, no le hemos dicho a las entidades qué es lo que tienen que hacer, cuál es el tipo de procedimientos que deben realizar, porque a través de esa decisión se pueden presentar muchos intereses. Lo planteaban ahora al principio. En el caso de un menor de edad, el consentimiento siempre tiene que estar amparado por una persona adulta. En el caso de nosotros los psicólogos, en el caso de los médicos, es muy claro que cuando un menor va a consulta, el representante legal es su pariente o su acudiente en primera línea. En estos casos la persona tiene esa potestad, o sea, se apela al elemento volutivo para que dé esa decisión. Pero en este espectro de las enfermedades terminales hay muchas que en ciertos momentos, cuando se va avanzando en ese proceso fatal, la persona pierde toda capacidad, la persona ya no se encuentra en su estado, todo lo que tiene que ver con aspectos autobiográficos, datos, nombres, fechas. En el caso, por ejemplo, de las demencias de tipo Alzheimer, la persona ya no es capaz de su autocuidado, es una persona que tiene que estar permanentemente asistida, y ese sería uno de los aspectos complicados con relación a la volutividad, a prestar ese consentimiento. Aunque ya existe un lineamiento del Ministerio de Salud, hay una resolución como tal que lo aplica, faltan muchos elementos porque en esto tienen que entrar todos los entes, no solamente médicos, sino educativos, a empezar a formalizar no solamente la norma, sino una política que sea consecuente, que sea entendible. Y lo básico es que la gente, pues, si lo va a aplicar, sepa cuáles son los parámetros a los cuales se tienen que llegar. Hay algunos elementos que se tendrían que mejorar. El aspecto del consentimiento informado está basado en una doctrina en la cual nosotros los psicólogos y los médicos se conoce como el secreto profesional. Eso no se podría divulgar. Pero en este caso ya el tener un abogado, un médico, que haría parte de ese equipo diferente al médico tratante, un psicólogo o un psiquiatra de corte clínico, pues hace que toda esa situación se conozca, entonces estaría perdiendo esa primacía del secreto profesional. Es algo que también se tendría que entrar a regular. Bueno, usted me hizo todo el resumen del programa y prácticamente vamos a tratar de depurarlo. Yo quiero arrancar por una pregunta que de pronto los televidentes están haciendo, y es, ¿cuándo un paciente se considera terminal o cuándo un paciente podría acudir a la eutanasia? ¿En qué momento? Porque estamos hablando ahora, metimos el Alzheimer, pero estamos hablando de otros casos. Nacho, Germán y Leonel, yo creo que debemos hablar no de la eutanasia, sino de morir con dignidad. Perfecto. Cierto, morir con dignidad es una evolución jurídica que se ha dado a lo largo de los años en el mundo y donde los líderes son Holanda, Bélgica, donde esto primero se despenalizó la eutanasia y luego se elevó a un derecho, o sea, el derecho a morir con dignidad ligado al derecho de una vida digna. Perfecto. Esto es un tema bastante complejo. Para completar lo de ahorita, es la sentencia de una tutela que se revisa la que le obliga al Ministerio a sacar esta resolución. ¿Por qué? Porque el Congreso en repetidas ocasiones que la Corte Constitucional lo ha llamado a que lo reglamente mediante una ley, se ha negado como tal. Le ha sacado el cuerpo. Sí, le ha sacado el cuerpo. Y ahora sí, el Ministerio hasta pidió plazo y la Corte le dijo, no, usted si no tiene plazo, señor,
en 30 días me tiene que sacar la resolución y por eso sale la resolución en una revisión de un caso específico que sucedió en la ciudad de Medellín. De hecho, sucedió en esta ciudad y por eso se da. El paciente terminal lo define la resolución y hay varias definiciones en el término médico. Es un paciente que tiene o un cáncer o una enfermedad crónica que dentro de toda lo que se ha escrito sobre el paciente terminal es un paciente que tiene corta vida, o sea, ya quedan pocos meses. Para algunas legislaciones más arriesgadas de poner fecha es 6 meses de vida. Perfecto. Pero nuestra resolución y nuestra legislación no habla de ese tema, como te digo, en algunos otros países. Entonces, el pronóstico de vida es de 6 meses y para configurar esto en todas las legislaciones es una persona que está sufriendo, o sea, es una persona que tiene dolor, que está sufriendo, que está en un caso crítico, que no se va a recuperar y por eso su vida no es digna y por eso él acude a solicitar una muerte digna para evitar el sufrimiento. En el caso de la tutela, de hecho, la sentencia es muy compleja porque da inclusive a demandas, porque la sentencia dice que a pesar de que la persona falleció, estuvo 6 meses y el fallo de tutela que inicialmente fue negado, estuvo 6 meses sufriendo. O sea, después de haber pedido la muerte digna y que el juez dijo que no, y que la EPS dijo que no, y que la IPS o el médico dijo que no, esta persona sufrió 6 meses y la corte dice que ahí hay un daño consumado, o sea, hubo un daño a esa persona por no haberle respetado el derecho que a la luz de la corte lo pidió bien, había consentimiento adecuado, había voluntad de reiteración, que es otro punto muy importante. Yo aquí tengo que meter el siguiente video o una entrevista que dio Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo, y yo quiero que escuchen lo que dijo. Para los que tenemos fe, Dios es el autor de la vida, principio y fin de todo. Nos dio la vida y nosotros la administramos. Y nosotros no somos dueños de la vida, ni de la nuestra y mucho menos de la de otra persona. Bueno, bien complejo lo que dice, porque ya empezamos y en un país que es apostólico, romano, claro, católico, apostólico y romano, entonces bien complejo. Entonces ahí yo quiero como entender una cosa. De todas maneras, debe existir un veredicto profesional, debe existir algo que dice, sí señor, usted está invadido de cáncer o usted está sufriendo un dolor, ese debe existir. Sí, básicamente lo que se expone como tal en la resolución y en el lineamiento que lo retoma el Ministerio de Salud es la creación de ese equipo, la fundamentación que se tiene que dar. Se puede decir que se tiene que hacer un análisis y casi que un peritaje, porque se tiene que fundamentar muy bien la acción y se tienen que mostrar datos en realidad de corte científico en el que se pueda mostrar que esa patología es consecuente con lo que exige la norma. Lo que dice pues acá como tal Monseñor, pues es un parámetro que si uno revisa cada uno de los puntos de la construcción como está las dos sentencias y estos lineamientos, no se toma para nada el parámetro teológico, simplemente se da un sustrato biológico. Sí, total. Fue una de las razones cuando Carlos Gaviria sacó falló esta tutela que se le criticó mucho por el concepto religioso que él no tenía. Entonces en este punto lo que hace la norma es centrarse en estos elementos, crear ese grupo en el cual se valide que esa información que se tiene con relación al estado de la persona es consecuente con esa línea de acción, que es una enfermedad que lo tiene en esos plazos y que el consciente verídicamente que no está presionado, porque tú lo decías ahora, en el caso de alguien que tenga una de estas dificultades y que detrás haya algún interés de algún ya voy a llegar a ese. Ese punto se tendría que establecer con relación a la valoración que se tiene que hacer. Ahora vamos a ver el siguiente video. Ella es Valentina Moreira. Seguramente ustedes han escuchado mucho de ella porque es una niña que pide morir dignamente. Lo voy a decir como usted me acaba de enseñar y me parece muy bien, en Chile. Yo quiero que veamos este testimonio. Valentina Moreira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística, solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad.
Germán, realmente impactante, porque usted diría, por Dios, pues usted está sufriendo mucho con esta enfermedad, tiene 14 años, pero usted todavía de pronto en 5, en 10 o en 15 años, la esperanza, lo último que se pierde, podría salir una cura. ¿Cómo interpretar ya en un menor de edad y en una persona ya adulta? Bueno, ella le estaba pidiendo a la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, que la visitara y para pedirle directamente, frente a frente, que le concediera ese deseo que ella tenía. Pues la presidenta fue, habló con ella y parece que la convenció porque al final la niña desistió de su idea. Y según tenemos entendido, va bien en estos momentos. De pronto, todo el cubrimiento de los medios de comunicación sirvió para que le mejoraran los tratamientos, seguramente, porque también hay que tener en cuenta eso, Nacho, porque a veces no es porque la gente no pueda, sino porque no quiera, sino porque no tiene acceso a unos tratamientos que también le hacen, doctor, la vida digna en medio de la enfermedad, porque es que... procedimiento de nuevo. Exactamente. Entonces, ¿quién solicita? ¿Solicita el paciente? Me parece muy importante el tema del procedimiento de nuevo, Nacho, Germán Leonel, en el sentido de que el procedimiento tiene algo que está en todas las normas en el mundo y en la Constitución y en ese tema, que es que se asigna un médico. Ese médico que se asigna, o sea, el paciente hace la solicitud Sí. a su médico tratante. Su médico tratante debe convocar el comité. Listo. Se convoca el comité, se analiza el caso, el comité con las 3 personas, un médico de la especialidad, un psicólogo clínico o psiquiatra y un abogado. Si el comité está de acuerdo, designa un médico y ese médico lo primero que tiene que hacer es hacer contacto con el paciente e inmediatamente ofrecerle lo que está en el actuar médico, que es los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, digamos, es una variante de morir con dignidad. ¿Por qué? Porque entonces es poner toda la batería médica a que duerma, a que no tenga dolor, a que se pueda relacionar, tratamiento, apoyo psicológico. No es que se cure, es que no sea doloroso, que no sufra. Exacto, que viva dignamente ese periodo de su vida. Y en ese proceso tiene 10 días, digamos, para ofrecerle esto al paciente, y el paciente tendrá que reiterarse, ¿cierto? O sea, para poder avanzar hacia lo que sigue, que es ya designar al médico para que en 15 días siguientes efectúe el procedimiento de morir dignamente. Es porque si de pronto en el medio del dolor hay un desespero, la gente está desesperada, yo me quiero morir ya, pero en ese tiempo se siente mejor, ya no le duele tanto, ya no sufre tanto, cambia de opinión. Exactamente. Y la norma, como cualquier otra de las normas que hay en el mundo, el paciente puede, digamos, desistir del procedimiento hasta el último minuto. O sea, el paciente puede tener, pero sí, toda la legislación y las sentencias van a que el paciente tiene que reiterar. O sea, que el paciente, a pesar de que se le ofrece todas las medidas de acompañarlo, él tiene que reiterar esto de manera consistente y estable. Leonel, ¿y los que se quieren morir psicológicamente? Y usted me entiende la pregunta, creo, porque de pronto uno, digamos, sí puede estar en una circunstancia calamitosa de salud, pero hay personas que ya están cansadas de la vida. Un chico, ahí es donde entran todos los terapeutas y todos los psicólogos a determinar, hombre, es que usted sí puede, pues, usted me entiende, esa pregunta es compleja, pero... No, la pregunta es clara, puede existir un cansancio con relación al tipo de enfermedad que tiene, no solamente con la enfermedad. En la sentencia, en la 970 del año pasado, una de las características en cuanto a la enunciación con relación al estado del paciente, se habla de los cuidados paliativos y se hace una descripción cronológica del estado, de los malestares, de las epicrisis que en un momento determinado habían presentado, y él ya llegó a un punto en el que dijo, no más, yo me siento mucho peor cuando me dan esos cuidados paliativos, las quimioterapias, las operaciones que me han hecho, yo ya no quiero seguir en eso, yo ya quiero morir, no quiero que me sigan llevando a este tipo de asuntos. Entonces lo que puede pasar es, dentro de los procesos de asimilación de duelo, que es algo que se tiene que fabricar no solamente con la persona, sino con su entorno, porque es el proceso en el cual todos van a ver que va a terminar en un fallecimiento, lo que se lleva es a mirar cómo está el estado psicológico, porque todo este tipo de patologías en los estadios iniciales y medios afectan todo el comportamiento. Hay casos en los cuales no es solamente desistir de la vida en este aspecto, se intentan suicidar, buscan el suicidio en cualquier forma.
y ya cuando ven que no lo pueden hacer, que ya están limitados, pues lo intentarían desde esa línea. Entonces lo que se tiene que tratar de establecer, que para eso está el psicólogo y el psiquiatra dentro de ese grupo, es qué tipo de cuadros psicopatológicos puede tener y si es por un cuadro psicopatológico o es por la misma enfermedad. Muy bien. Continuamos, se nos cogió la noche y estamos hablando de morir dignamente. No vamos a volver a utilizar la palabra eutanasia, es morir dignamente. Bueno, don Germán, ya tenemos a nuestro invitado desde la ciudad de Bogotá, el doctor Gustavo Quintana, a quien lo tenemos vía Skype. Le invito a que usted lo conoce y ya para que nos lo presente. Doctor Quintana, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta, muy gentiles. Bueno, doctor Quintana, usted es siempre el referente cada vez que hablamos de eutanasia o de esto de morir dignamente, por lo que usted ha hecho durante todo el tiempo. Y hablábamos antes de que usted entrara en el diálogo con nosotros, que usted viene realizando estos procedimientos hace muchos años y ha realizado, tengo entendido, 230 hasta el momento. Bueno, para mí no es tan importante el número, claro, pero tengan la seguridad de que tengo la suficiente experiencia por ese número, de haber estado cerca de muchísimos pacientes y entender qué siente un paciente. Hablemos entonces de eso, porque ahora aparece la reglamentación, aparece la resolución del Ministerio de Salud. ¿Y en qué se parece a lo que usted venía haciendo a lo que ahora está diciendo el Ministerio de Salud? O sea, yo estaba partiendo del concepto de la Corte Constitucional del año 97 por una providencia en la cual la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia. O sea, lo que no está penalizado es lícito hacerlo. Y es lo que muchísimos colombianos nunca han entendido. Así no se haya reglamentado la eutanasia, era legal hacer eutanasia, ¿sí? Entonces bueno, sí, continúe, doctor. Sí. Entonces, yo siempre partí de tres condiciones que de alguna manera dejó establecida la Corte Constitucional, que eran: la primera, que existiera un paciente terminal aquejado de muy grandes dolores. Lo segundo es que este paciente pudiera manifestar su intención de no querer continuar vivo. Y lo tercero era que fuera realizada por un médico. ¿Por qué? Para que en la realización de la eutanasia activa no se le proporcionara al paciente ningún dolor. Doctor, yo le tengo una inquietud. Sí. Y usted me habló de tres puntos ahí fundamentales. Sí. ¿Y qué pasa con el entorno del paciente, con los familiares? De pronto los familiares o la esposa o los hijos no quieren que ese paciente tenga esta muerte digna. ¿Qué pasa ahí? Generalmente hay que tener en cuenta la familia y hay que tener en cuenta que este paciente tiene un entorno familiar que siempre lo quiere mantener dentro de ese grupo, ¿cierto? Eso es absolutamente normal. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos una persona que está sufriendo? Yo les quisiera manifestar un caso que contradice lo que en este momento propuso el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que no se podrá hacer eutanasia a menores de edad. Yo quisiera preguntarles, ¿qué quieren ustedes que haga una familia donde una criatura que tiene, por ejemplo, 5 años, se desespera porque tiene una enfermedad de un cáncer doloroso en el cual no se le pueden controlar con ningún medicamento sus dolores? ¿Y qué esperamos que sus padres sientan? Que lo correcto es esperarse 2, 3 años, o 1 mes, o 2 meses, a que este paciente sufra, que toda su familia sea testigo de su sufrimiento y que no le podamos suministrar una muerte digna que sería en ese caso solicitada por sus propios padres. Me pregunto yo, ¿cómo queremos ver a una madre de familia enfrentando el sufrimiento de su propio hijo? ¿Ustedes creen que una madre de familia puede sentarse al borde de la cama de su hijo a verlo llorar todos los días sin conmoverse con ello? Esto es una cuestión de amor. La eutanasia es una cuestión de amor. A mí me parece interesante que el ministerio haya esbozado unos protocolos para realizar eutanasia. Pero yo me sigo preguntando, de todas formas, ¿tiene que todo ser humano ceñirse a las normas que establece el Ministerio de Salud, que son para las EPS? Yo pienso que se ha dejado de considerar la posibilidad de que un paciente autónomo decida pedirle a su médico personal, que no pertenece a una EPS, que le realice la eutanasia. Y este médico podría practicar la eutanasia siempre y cuando tratara de conseguir un psiquiatra que viera que ese paciente está en sus cabales, no necesariamente que no está triste,
Porque ¿cómo se puede pedir que no esté triste un paciente que sabe que no le quedan por vivir sino unos pocos días? Y se podría también consultar con un abogado la validez del testamento vital de este paciente, y los pacientes privados también tendrían derecho a tener una muerte digna por eutanasia. Doctor Quintana, estamos con dos invitados muy especiales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salinas, es el vicealcalde de Salud de la ciudad de Medellín, de Salud y de Inclusión Social Inclusión y Familia. Social. Y a nuestro psicólogo especialista en comportamiento, el doctor Leonel Valencia. ¿Quieren ustedes hacerle alguna pregunta a nuestro invitado desde Bogotá? Sí, básicamente, doctor, yo creo que a la reglamentación le falta, como usted dice, el tema del menor de edad, pero a su vez, como este caso el menor de edad, la pregunta sería el tema del paciente que no tiene como esa capacidad de discernir, o esa capacidad o esa voluntad. El diálogo. ¿Aló? Bueno, Y no los puedo escuchar. tenemos Repetirme la pregunta. Perfecto, entonces pendientes de solucionar el problema y ya le volvemos a hacer la pregunta, porque es bien interesante. Doctor Salinas, ¿nos está escuchando ahí bien? Doctor Quintana, ¿nos está escuchando? No, parece que tenemos problemas de conexión. Esto, pues, de todas maneras, tenemos ya por la banda ancha, no por culpa de Skype, a quienes les agradecemos y nos facilitan la banda angosta. Sí, la banda angosta. Y el tema de los menores, yo creo que vale la pena, Nacho, como detenerse un poco, que era lo que mencionaba. A mí me tienes preocupado el otro. El del consentimiento sustituto, es lo mismo, es que el menor o el que no tiene voluntad o capacidad de discernir, o es que usted me ha sido declarado interdicto, que me tiene pusieron que el caso del definir Alzheimer. Familia. Me pusieron el caso del Alzheimer. No, y no solamente es el Alzheimer, puede ser cualquier tipo de patología que en un momento determinado ponga a esa persona en una condición en la cual no se pueda comunicar. Establecer por un gesto, por una mirada, como se ve en algunos casos, que la gente termina comunicándose por movimientos de su cabeza o por gestos, es difícil, es imposible, porque no existe un código de comunicación basado en ese registro. Esa es la complejidad que se tiene que empezar a tratar, porque uno ve la norma, los lineamientos, y era una de las cosas que le iba a preguntar al doctor. Se dejó por fuera todo lo que tiene que ver con la ley de talento humano en salud, que si bien está incluida dentro del lineamiento, hay aspectos en los cuales dentro del derecho bioético en la medicina y que también incurren a la psicología, en lo cual todo tipo de tratamiento que usted esté realizando con un paciente tiene que tener una condición en la cual no le va a generar mayor daño del que ya tiene, del mal menor al mal mayor. Y todos esos cuidados se tienen que tener establecidos como tal en este punto. Y lo principal que se da dentro de esa reglamentación de la Ley de Talento Humano desde el 2007 es la voluntad que tiene la persona para elegir el tipo de tratamiento. Y en algunos apartes de esta, cuando ya se traslada la posición a un grupo interdisciplinario, se le está quitando esa facultad, se le está poniendo en otro parámetro. Germán, como para contextualizar un poco, es decir, el señor o la señora X de 70, 75, 80 años, pero ya llevan padeciendo un Alzheimer o alguna enfermedad que los tiene, digamos, pero el corazón y el resto les está funcionando muy bien. Sí, pero ya no se pueden tener esa comunicación, pero resulta que tienen su patrimonio, sus activos, o sea, ya ahí la cosa es muy complicada. Me imagino que entra aparte ya lo jurídico, entra pues una cantidad Faltaría no solo el consentimiento, sino que la persona esté sufriendo, o sea, y determinar el sufrimiento es muy difícil en una persona de este tipo. Que no lo puede decir. No lo puede expresar porque pues, su mismo trastorno mental no le permite expresarlo. Entonces, ¿quién determina ese tema? Es la pregunta. Es un tema que, digamos, no está resuelto. Digamos que esto va evolucionando y no está resuelto. Pero no está resuelto en Colombia y en otros países sí, o en ninguna parte está resuelto. No, yo diría que no está resuelto. O sea, hay la posibilidad del consentimiento sustituto cuando está muy claro el cuadro. O sea, cuando el cuadro digamos que tenemos este tipo de enfermedad severo, tenemos un sufrimiento, ¿cierto? Ahí la mayoría de las legislaciones le dan la potestad a los familiares, le da la potestad a los padres para tomar esta determinación en compañía de ¿quién? Del médico tratante o de un comité.
Sí, porque el caso que usted ponía puntualmente, el de los niños, pero pues, yo no sé si el Alzheimer, por lo que estuvimos aquí, ese programa que tenemos tan especial, pues son muy contados los casos en los que se ve en un menor de edad. Entonces, en un menor de edad uno podría saber si está con cáncer, si le está doliendo, si no está teniendo una vida digna. Ahí uno podría saber eso y si sus días están contados. Entonces, ahí los papás podrían tomar esa determinación de, digamos, de acortar ese proceso de sufrimiento. En el menor no se presenta ese tipo de patologías, esos ya son trastornos neurodegenerativos. Sí. Por lo regular tienen una base biológica, patológica y una combinación de elementos familiares y puede aparecer en casos tempranos entre los 50 y 60 años. Aparte de una investigación que alcancé a leer antes de venir al programa, se decía el caso de un médico que le detectaron Alzheimer y él le decía a la psicóloga, yo no quiero sufrir eso, yo no me quiero ver en esa posición, yo no quiero estar en ese punto. A raíz de una película que salió hace pocos días donde muestra la historia de una médica que es competente, pero de un momento a otro empieza a tener ese estadio temprano. En los niños es complejo por esa situación, porque es niño y porque la representación de sus derechos como tal, si uno mira el cuadro constitucional, está emparada en sus papás. Sí. Lo que él pone es un ejemplo muy claro en el cual esta legislación se tiene que acomodar, se tiene que poner. Si en el caso del adulto es permitido, cuando ya la situación es totalmente crónica, en el caso del niño tienen que buscar un punto en común. Es difícil, es complejo. Veamos el caso de la niña chilena que sale a implorar, que es bastante dramático ese caso como tal. En el caso de un niño, la situación de su madre, de su padre, ver el dolor, ver toda esa situación, todo el deterioro que tiene en ese punto y sobre todo aspectos ya como más de creencia, que lo normal es que los hijos entierren a sus padres y no en una situación totalmente contraria. Es un punto que la norma, como les digo, como estamos acá estableciendo, apenas está generando unos frutos y de ahí en adelante es que se tiene que empezar a arraigar mucho más dentro de este contexto. Don Germán. Bueno, lástima que no tengamos al doctor Quintana, pero lo ha dicho él en los medios de comunicación, él tiene sus reparos con esto del comité. Yo doctor le metió la palabra amor, que eso ya sí, que lo por del amor, comité. sí. Entonces lo que lo había leído, lo que él decía era, bueno, no se puede decidir por el paciente en algunos casos, pero sí le van a delegar esa decisión a un comité, que es un psiquiatra, un abogado, que no son familiares ni nada. Entonces yo quería, doctor Giraldo, que nos explicara un poquito cuál es la verdadera función de este comité, de este médico, psiquiatra y abogado, y si depende solo de lo que ellos digan o la familia también influye allí. No, volvamos a un tema y él lo mencionó porque la norma sale muy como al paciente que tiene EPS y él lo menciona y no al, digamos, al que quiere acudir a su médico privado. La norma está hecha de que este comité solo puede ser, ojo pues, solo puede ser constituido en hospitales de segundo y tercer nivel que manejen pacientes crónicos o pacientes con cáncer, o en servicios que están habilitados para el cuidado paliativo domiciliario. O sea, hay una restricción que es la que él reclama y él dice, bueno, ¿y cómo así que solo en esos sitios? Pero el ministerio dice, me obligan a definir un procedimiento, constituyó 6 expertos, pidió tiempo, le dijeron no tiene tiempo, entonces él saca una reglamentación de acuerdo con lo que la Corte le obliga en el corto plazo. Pero es que es muy complejo lo que él dice. Exacto. Porque entonces yo estoy aburrido con mi señora y mi señora está medio enferma, entonces yo lo hago desde lo privado y lo llamo, por favor, hágamele este procedimiento. O no lo podría hacer, al contrario. Pero si me entiendes, yo lo veo muy complejo. Empieza la discusión de si solo se puede hacer a través del procedimiento, que es la discusión que él abre. ¿Solo se puede hacer la muerte digna a través del procedimiento o se puede hacer por otro lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces empieza la consideración penal. Podría alguien a decir, no, es que no lo hizo con base en el procedimiento, lo hizo por el procedimiento y puede tener dificultades, y eso es muy serio en este tema. El procedimiento como tal está claro, lo había mencionado, hace la solicitud, su médico tratante lo somete al comité, el comité nombra un médico que va a ofrecerle los cuidados paliativos, pasan 10 días, en 10 días se le pide la reiteración al paciente y si el paciente reitera y es consistente y es estable, pues se decide que ese médico puede proceder en los 15 días siguientes a acompañar a la Recuperamos muerte nuestra comunicación con el doctor Quintana, ¿verdad que sí? Entonces, doctor Quintana, ¿nos está escuchando? Bueno, perfecto, ¿nos oye? Doctor Quintana, seguimos con problemas de la banda estrecha. Leonel, usted se rió cuando yo hice el comentario porque yo a veces soy muy coloquial para hablar
Pero es que de todo No, se ve pero aquí, y es que es así. todas las posibilidades se tienen que establecer en este tipo de casos porque no es descabellado, eso es una hipótesis que se puede presentar. Alguien sí puede simular, puede tratar de poner en una situación de incapacidad a un familiar y tratar de llamar a su médico, o sea, se puede dar, o sea, casos Sí, claro. eso no solamente en películas o en thrillers de acción, eso también es una situación normal, se puede dar. Entonces, Por para eso esos entonces casos, lo que dice el doctor Quintana es como, a mí pues, me preocupó, pues, porque llevarlo a ese punto, pues, sin todo ese protocolo del que estamos hablando aquí me parece ya demasiado riesgoso, ¿o no? sí, tiene su riesgo como tal, el doctor acá lo mencionaba con relación a la creación de ese comité, para eso se hace, para Sí, que se claro. tenga un control. El punto es que cuando se tiene ese control, cuando ya la persona se visibiliza como tal en su caso, es donde el médico expone, mire, pero es que se pierde la privacidad, porque cuando tengamos la oportunidad de escucharlo, ojalá sea en este momento, él cuando habla de todo ese escenario, de lo que es la situación particular, cuando hace ese acompañamiento, a él se le nota esa plausibilidad, esa tranquilidad, lo dice en una forma casi que hasta filosófica, por todo el trato que le ha dado a este tipo de situaciones. Pero en ese punto, ya cuando entra la legislación, sí deja como una especie de brecha en el, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos médicos? Porque mire que lo habla en una forma muy particular, los que somos personales, o sea, los médicos que se tenían anteriormente. Él está en esa línea y dentro de esta norma, pues lo que dice es instituciones, radicar este grupo y empezar a trabajar con él. Él estaría por fuera de esa línea. Yo le quiero hacer una pregunta antes de irme a esta pausa. Ustedes los profesionales en psicología y en toda esta parte, ustedes ayudan al paciente a que quiera vivir más. Y la segunda pregunta, ¿realmente es al paciente el que hay que ayudarle a que viva o realmente hay que ayudarles a los otros? Lo que hablábamos al inicio, el duelo del entorno es el complejo. Realmente los que más ayuda necesitan un proceso de esto es el entorno. Voy a tratar de ser técnico para que me entiendan, pero sin dejar de ser coloquial como se hace en este programa, que por eso la gente lo entiende mejor. La posibilidad del psicólogo en ese grupo, en ese acompañamiento, si es para una asimilación de duelo o una elaboración de duelo como tal sobre ese tipo de patología, no es dar ese entendimiento, ese compromiso de que la persona quiera vivir. Lo que se tiene que entender es su modelo de creencias, cómo está impactado por esa enfermedad, qué es lo que ha perdido hasta ese momento. Sí. Porque obviamente todas las pérdidas que se tengan, no solamente las afectivas, sino las económicas, las habilidades, usted ser competente y después de un momento a otro verse sumido en una posición en la cual tiene que depender de otras personas, es darle a entender esa posición, es darle a entender esa enfermedad, es darle a entender ese proceso, que hay aspectos que son inevitables, pero que en medio de esa acción él todavía tiene ciertas capacidades. Eso es complejo sobre todo cuando la gente viene en un franco periodo de deterioro que no se puede parar. Entonces lo que se le enseña es aceptar esa posición y mirar qué es lo que se le viene. El proceso de la muerte es un proceso que nadie lo acepta, por más preparado que esté. Eso es una separación que se da entre sujetos. Es tratar, por ejemplo, para las familias, comprender que a partir de ese momento físicamente no lo van a tener, pero que va a estar dentro de su memoria. Y lo mismo para él, darle a entender esas líneas y posteriormente, pues, más que darle esa línea vital, es que él comprenda en qué situación está y qué se le puede presentar. Es lo más básico que se puede hacer dentro del parámetro psicológico. Bueno, continuamos en Nos Cogió la Noche porque es que este debate es bien interesante y este tema que estamos tratando. Germán, tratemos con el doctor Quintana de Bogotá. Doctor Quintana, ya hemos recuperado la comunicación, ¿nos escucha bien? Sí, yo estoy escuchando bien. Bueno, doctor Quintana, yo tengo una pregunta puntual y aquí nuestros invitados también quieren hablar con usted sobre este asunto. Pero la pregunta mía es, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una eutanasia? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una eutanasia? Nada. Doctor Quintana. No sé, pienso que de pronto va a ser mejor que me llames por el teléfono. Sí. Lo estamos llamando por el teléfono, doctor, por favor, nos conteste. Bueno, voy a insistir en la pregunta a ver si es posible que nos escuche. Ahí te la estoy oyendo bien, ahí estoy oyendo bien. Doctor, yo le hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una eutanasia? Hace un mes. ¿Cuándo fue la última vez que hice una eutanasia? Sí. Esta mañana. Esta mañana. ¿En qué Esta caso? mañana. ¿Cómo era ¿Qué el caso era? Si nos puede, por favor, ampliar un poquito. Se trataba de un paciente bastante mayor, cerca de 80 años, con una leucemia.
Ya los médicos habían dicho que no existía posibilidad alguna ni de quimioterapia, radioterapia, o sea, no hay cirugía que hacerle. Ya estaba presentando una serie de infecciones por afecciones del sistema inmunitario del paciente. El paciente habló muy claramente con sus médicos le dijeron que no tenía posibilidad, excepto de irse a su casa a esperar a estar acompañado de su familia y que él personalmente decidiría qué hacer con su vida. Y entonces yo ya había hablado con él desde hace más o menos unos 15 días. Ante esta situación con sus médicos, él decidió que más bien prefería optar por la eutanasia. Doctor, ¿y qué procedimiento utilizó usted? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Con qué? Más o menos 2 minutos, un anestésico en una que yo necesitaría, por ejemplo, para extraer. Los 3 minutos, entre 3 y 4 minutos, verifico la profundidad de la anestesia y enseguida despolarizar. Y me demoro también aplicándolo más o menos minuto y medio. Parálisis o una relajación del corazón. De enviar la sangre a oxigenarte en el pulmón y todo el oxígeno presente va a ser consumido más o menos entre 2 minutos y medio y 3 minutos. Una vez que se acaba el oxígeno, de alguna forma confirmar con un pulsoxímetro metabólicas del paciente, va a detenerse la respiración y básicamente yo me quedo acompañando al paciente por lo menos unos 30 minutos más para confirmar que no hay ningún signo vital por lo menos media hora después de haberse detenido el corazón. Muy bien, doctor Quintana. Tratemos, Leonel, usted tenía una inquietud para el doctor Quintana. Sí, doctor, buenas noches. Una de las preguntas que me surgen a mí como tal dentro de este aspecto es, usted habla de lo que es la parte de la evolutividad, o sea, lo que se conoce como el consentimiento informado para dar esta situación en conocimiento. Sí, pero también está la parte que usted como médico reconoce bien del secreto profesional, que es inviolable, que sabe que hay sentencias constitucionales con relación a esto, que hay una legislación fuerte que lo protege. El hecho que cuando se crea este comité, el lineamiento que pone el Ministerio de Salud, al crear este grupo entre un abogado, un psicólogo, psiquiatra y un médico que no es el tratante directamente de la persona, pues el consentimiento se va a perder, y no solamente el consentimiento, sino el secreto profesional, porque las personas van a conocer directamente el caso y quizás no se le vaya a dar el tratamiento específico sobre ese secreto, en el cual yo digo, bueno, pero entonces aquí la parte constitucional donde ya se crea este secreto con este alineamiento se estaría perdiendo. Se estaría perdiendo por completo. Exactamente, o sea, yo siempre digo que una definición como estas merece el secreto profesional respecto de nuestro... Siempre me pregunto, desahuciado por sus médicos, bueno, forma de mejorar su estado de salud, ¿quién se considera con derecho moral, por lo menos, para decirle a él, hombre, vos no tenés todavía por qué morirte? ¿Acaso el psiquiatra que expresa eso está sintiendo el dolor del paciente? Posiblemente Bueno, vamos a tener que tratar de solucionar nuestro pequeño dilema técnico, porque así entrecortado es muy difícil. Entendí lo siguiente para hacerle un resumen a mis televidentes. El procedimiento es sencillo, no es tan complejo. Es un anestésico, después se pone un relajante muscular, hasta que uno va perdiendo la respiración, va relajando y ya, la compensación de lo uno, ya, se fue. Sí. Pero el paciente no va a sentir absolutamente nada. No se dio cuenta de nada. No. Nada, es así. Así de sencillo. Así de sencillo puede morir una persona dignamente sin aguantarse los dolores que tiene que tener. Yo quiero que hagamos un video que también les tenemos preparado de un caso que se mostró en la BBC.
snoring and sleeping very, very deep. He feels in unconsciousness, and then afterwards the breathing and then the heart. En este programa, pues como mostrarle todos los aspectos, desde lo que dice la iglesia, el caso de esta niña solicitándolo, hasta llegar a este caso. A todos nos impacta la muerte, es que es lo más impresionante, a todos nos impacta y todos quisiéramos que ningún ser querido, cercano, se nos muriera, pero desafortunadamente hay unas enfermedades que realmente sí son demasiado calamitosas. Sí, eso es lo que ha hecho la Corte. La Corte lo que ha es hecho una extensión de ese derecho a la vida digna y complementado con una muerte digna. Digamos que esta es una evolución, digamos, jurídica que hace el país, que lo han hecho muchos otros países, muchas otras regiones, y que ahora lo que se ha hecho es reglamentarlo bajo una obligación por el Ministerio de Salud y la Protección Social, dada esta necesidad, digamos, para evitar que no se cumpla lo que está estipulado por la Corte Constitucional. Me impresiona mucho el doctor Quintana, Germán. Usted le hizo esa pregunta como, no sé, ¿cuándo fue el último? No, fue esta mañana. Pues es un procedimiento como tan normal. Rutina. Sí, o sea, es que realmente no son ni uno ni dos pacientes, son muchas las personas de pronto 230. que en Colombia están esperando tener este derecho a morir dignamente. Sí, dentro del grupo de familiares con personas que tienen enfermedades terminales, muy seguramente si se llega a hacer una investigación con relación a ese tipo de decisiones, lo que se encontraría en esos grupos es que ellos lo aceptarían como tal, lo verían como una solución a ese flagelo. ¿Y serán muchos los casos de pronto? ¿Ustedes en Secretaría A ver, de Salud? definitivamente, recuerden que estamos en un proceso de envejecimiento y en el envejecimiento tenemos más casos de pacientes crónicos y pacientes terminales. Ahora, digamos que están siendo atendidos cada día más por especialistas en cuidado paliativo. Y esos especialistas les ayudan también a morir dignamente, ¿cierto? Sin hacer alguna actuación, digamos, de este tipo. Entonces también hay un acompañamiento a morir dignamente. Lo que viene aquí es evaluar en esos pacientes que están recibiendo ese cuidado paliativo, que están conscientes, etcétera, tener ahora la posibilidad de solicitar, mediante este procedimiento reglamentado, la posibilidad que ya había dado la Corte Constitucional y acelerar ese proceso de la muerte. Hay dolores tan fuertes, Germán, que ni los medicamentos más poderosos logran. Además el cuerpo, como va cogiendo defensas también, que es tan inteligente el cuerpo hasta el último día. Yo quería, Nacho, que hiciéramos como una diferenciación en lo de la eutanasia con lo del suicidio, la muerte asistida, porque hacíamos la claridad dentro de la pausa y hablábamos del famoso doctor Kevorkian, que conocido como el doctor muerte, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y entonces estamos hablando de eutanasia, es donde la persona decide, después de pasar por todos estos requisitos, y se le proporcionan estos medicamentos, estos relajantes moleculares y anestésicos para que la persona muera. Pero el otro caso es cuando le facilitan a él los medios para que él mismo acabe con su vida. Eso en Colombia no está reglamentado y no es lo mismo de lo que estamos hablando. Ni en Colombia ni en ningún país. Parte. O sea, está la posibilidad en algunas reglamentaciones de dejar de hacer. Hay un caso muy conocido en Florida hace muchos años de una mujer que quedó en coma y estuvo durante 15 años en ese estado de coma, y el esposo dijo, ya no hay ninguna posibilidad de recuperar, porque no le quitamos el respirador y la alimentación y prácticamente por esa eutanasia que llamamos pasiva se genere la muerte. Y eso generó mucha controversia en los Estados Unidos de América. Los padres de la mujer se oponían, pero finalmente se tomó la decisión y se acompañó todo este proceso, y es esa parte, digamos, de la eutanasia pasiva. Esta otra de la muerte asistida, en su gran mayoría de las legislaciones, es considerado un homicidio. Y yo quiero insistir también en lo que decía el doctor Quintana. Yo se los mencionaba antes a ustedes de que lográramos la comunicación con él, y le insistió en la función del comité. Por eso yo le preguntaba al doctor Giraldo sobre esto, el comité, y le escuchábamos a él cuando decía, ¿cómo va a saber el psiquiatra, cómo va a saber el abogado o el médico el dolor que está sufriendo una persona? Es decir, yo soy el que debería decidir eso, le entiendo yo al doctor Quintana, pero tiene que pasar por un comité.
Y si yo me quiero morir porque no soporto esos dolores tan monstruosos que mencionaba Nacho, todas las circunstancias, pero resulta que el psiquiatra dice, no, es que él no está en capacidad, o el médico dice, no, espere que no hay necesidad, o el abogado. Y empezamos con la transmitología. Entonces deciden por mí. Hagamos una claridad sobre el procedimiento, Germán, Nacho y Leonel, que no la habíamos considerado. El comité tiene que ser constituido por personas que no tienen objeción de conciencia. O sea, que digamos que dentro de su ámbito, de su desarrollo personal, de su desarrollo como profesionales, no tienen objeción en este tema, ni tienen ningún interés con ese paciente, digamos, o hay una correlación familiar, etcétera. O sea, como temas religiosos, por ejemplo. Son profesionales que se escogen y que tienen que tener estas características. No es cualquier profesional y es un especialista de esa área. O sea, es un paciente, es un especialista que está acostumbrado a pacientes crónicos o pacientes con cáncer. Es un psicólogo clínico que está entrenado. Es un psiquiatra que sabe de este tema. Y el abogado, pues digamos, no es que en las características, pero es unas personas que deben estar entrenadas en este tema, en la Corte Constitucional, en el humanismo, en la dignidad, etcétera, y no pueden ser objetores de conciencia para poder conformar el comité, porque no se garantizaría este derecho si colocáramos allí un objetor de conciencia. Germán, tenemos al doctor. Doctor Quintana, ¿usted está escuchando lo que estamos hablando aquí? Ahorita estoy escuchando mejor, sí. Por favor, adelante. Queremos hablar sobre lo que... insistimos en el tema del comité que usted decía, ¿por qué un psiquiatra va a decidir? Y el doctor Giraldo nos explicaba quiénes son estas personas y qué calidades tienen para ser parte de ese comité. Sí. O sea, yo pienso que a través de la experiencia, yo sigo creyendo que la decisión de un paciente a ser sometido a una eutanasia debería ser un acto absolutamente íntimo, privado, inalienable entre el médico al que acude el paciente terminal y ese médico que es quien le va a practicar la eutanasia. Siempre me quedo pensando, si miráramos hacia atrás, mucho me gustaría que pudiera citarse a todos los familiares de los pacientes en los cuales yo he practicado la eutanasia y ojalá se pudiera pedir la opinión de los que han fallecido de esta manera, cosa que es imposible de conseguir. Pero vuelvo y me pregunto, ¿dónde está la ofensa de una sociedad en la cual este humilde médico ha practicado más de 200 eutanasias? ¿Dónde está la gente que podría quejarse de que estas eutanasias no hubieran sido hechas con el mayor respeto, con la mayor consideración por la voluntad del paciente? Entonces, yo estoy planteando que dentro de este hecho cumplido, yo no he querido en ningún momento ofender mi sociedad. He querido solamente dar una ayuda a un paciente que cuando decide su eutanasia no me está diciendo a mí, ni a ustedes, doctores, de qué deben morir. Él solamente está decidiendo sobre su propia vida y la Corte Constitucional dijo que la vida, siendo un derecho, se puede optar por vivirla o por no vivirla. Esto inclusive le da derecho a todos los suicidas de tomar una determinación y llevarla a cabo. ¿No creen ustedes que esto también nos debería poner a pensar qué hacemos para que la gente no se suicide? Yo entiendo que una sociedad quisiera conservar a todos sus individuos teniendo las posibilidades que su vida les ofrece. Por eso yo no acepto que se hable del suicidio asistido. ¿Cómo se puede hablar del suicidio de una persona que, por ejemplo, tiene 82 años y le decimos, te quedan solamente un mes de vida? ¿Cuáles serán las posibilidades que le estamos mermando a ese individuo de ejercer cuando él decide su eutanasia? Suicidio es el del muchacho de 23 años que porque peleó con su novia decide quitarse la vida, pero no puede haber suicidio en un paciente terminal. O sea, la sociedad quiere considerar como dos reos, tanto al paciente, porque lo llama suicida, y asistido. Con eso involucran también como un reo al médico que generosamente acompaña al individuo a morir. Les agradezco mucho. Doctor Quintana, a usted, que tenga una feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero categórico y puntual lo que nos acaba de concluir el doctor Quintana, categórico y puntual. Y este es un tema que estará en boca de muchas personas y es una alternativa de vida también. Así es. Yo creo que hay un tema que cabe aclarar. El procedimiento se define es porque
esta señora no se le protegió el derecho. Y como no se le protegió el derecho, los que no le lo protegieron se excusaron, eran que no había un procedimiento. Por eso la Corte trata de establecer un procedimiento. Leonel, muchas gracias por habernos acompañado, hombre. No, ustedes por el tema y escuchar una opinión con un criterio bastante fundado. Doctor Juan Carlos Giraldo, muchas gracias. Germán, nos vemos Muchas gracias a mañana. ustedes. ¿A quién nos cogió la noche?